Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la cocina de la Metichara. Hoy tenemos una receta genial para toda la familia y es pomodoro sauce, que se dice en italiano así, pero que en español vendría a ser a salsa de tomate casera, ideal para mezclar con todo tipo de pastas, macarrones, espaguetis, tagliateles, bueno, va a salir deliciosa. Entonces, ¿qué ingredientes tiene mi salsa de tomate? Tomate, preferiblemente que sea de la huerta y que esté maduro. Orégano, este que voy a utilizar yo hoy es orégano seco, pero si tenéis orégano fresco, pues genial. Pimienta molida, sal, 2 dientes de ajo y aceite de oliva. Vamos a preparar la receta. Ya he terminado de cortar todos los tomates y ahora se podría hacer de dos maneras. O sea, se podría desmenuzar lo que es el tomate manualmente y entonces sacar la molla de dentro y esto así, echárselo a la sartén y que se friese con los ajicos. Esto es un tipo de receta, ¿sabéis? Y se echa así, se echa la carne del tomate así de esta manera. ¿Veis? Pero si no os queréis empringar mucho, pues sacando la carne de cada tomate, pues entonces más rápido y más fácil para todos vosotros. Los cortáis, los metéis a la batidora y nada, un toque de batidora rápido para que se quede bastante carnosa el tomate. Hay que batirlo con eso. Los ajos. 1 y 2. ¿Veis? Se queda así chafadito y ya están listos para echar a la sartén. Ponemos el aceite de oliva y ahora cuando esté bien caliente le añado los ajos. Ahora he hecho el tomate, que como veréis está súper carnoso. Voy a bajar el fuego porque ahora tiene que estar a fuego más lento. Como veréis está muy carnoso, exactamente igual que si lo hubiese desmenuzado con las manos, tiene que quedar con esta textura. Y entonces pues ya se lo añadimos a los ajos. Y a un fuego medio que se vaya haciendo. Dentro de unos minutos le añadiré el orégano, la sal y la pimienta. Ahora que se haga un poquito. Enseguida seguimos. ¿Veis lo carnosito que está el tomate? Porque está muy bien desmenuzado. Y entonces ahora añadimos la sal, el orégano, y la pimienta negra molida. Lo dejamos tranquilamente
hacerse, sofreírse a fuego medio. Aquí tenemos ya terminada, ha estado unos 45 minutos, ahí al 5, a fuego medio, haciéndose a fuego lento para que coja todos los sabores de las especias y del ajico y todo. Y entonces pues ya la voy a reservar para utilizarla con pasta o en una pizza. Vamos a hacer diferentes comidas. Voy a olerla. Pero mirad qué textura, ¿eh? O sea, es una maravilla. Es una maravilla. Esto tiene que estar... ¡Wow! ¿Cómo huele, por Dios? Tiene que estar riquísimo. Pues le dedico esta maravillosa receta de pomodoro sauce a mi querido amigo Joaquín Zapata, que es el que me chivó la receta. Así que besos a todos los cocineros y cocineras, amigos de la cocina de la Metichara, y en especial a mi amigo Joaquín. Gracias. Os quiero.